La propuesta de hoy es trabajar con las oraciones pasivas, impersonales y algunas construcciones medias, que es lo nuevo que se presenta en la nueva gramática de una manera más o menos sistemática. Y agregué la semántica y sentido porque en realidad estas construcciones son las responsables de aportar un sentido y un significado a los textos de una manera muy peculiar. Entonces, lo que ustedes tienen allí, que se envió por correo a las ciudades del interior que participan, y tienen acá los visitantes de Montevideo, los visitantes de la Casa de Alicia en Montevideo, son textos, ¿sí? Elegí 3 textos y los tomé del mismo suplemento del Observador, que es Cromo, que a mí en lo personal me sirve mucho para trabajar porque justamente aporta, se escuchan las voces de Melo porque no puede apagar el micrófono. ¿No puede apagarlo? Sí. Se escucha todo. Melo, tengan cuidado con lo que dicen, porque todo lo que ustedes dicen se lo ha escuchado acá. No apagaste, no. Hasta el beso, ¿sí? No funciona, por eso digo, tengan cuidado con lo que dicen, porque vamos a escuchar todo de acá. No, les decía que... no me acuerdo lo que iba a decir. Les estaba hablando de Cromo. Es un suplemento que opera mucho con información de ciencia y tecnología, y a mí en lo personal me resulta muy útil para elegir textos en distintos niveles, no tienen que ser solamente para los adolescentes, pueden ser para los jóvenes estudiantes de tercer nivel también. En este caso son textos que informan, son de tipo explicativo, los 3. Uno, en los repartidos yo los numeré texto 1, texto 2 y texto 3. No los voy a leer todos porque me insumiría un tiempo que necesito para la explicación de lo teórico, pero más o menos les puedo adelantar, no sé si la gente del interior los tuvo en su poder con tiempo como para leerlos. Yo sé que los que están asistiendo acá, algunos pudieron leerlos antes de que empezara la charla. El primero es sobre una aplicación uruguaya que se llama Boki, que fue hecha para justamente funcionar como una especie de plataforma digital para enseñar ciencias naturales, y aparentemente puede servir para otras especialidades. El segundo es un texto en el que después de que yo lo seleccioné empezó a circular por Facebook también como una información que algunos compartieron. Yo lo tomé de Cromo, apenas lo leí, y es sobre las palabras del maya que el español, que pasaron al español. Son palabras que en realidad muchas de ellas las usamos nosotros sin darnos cuenta de que son de origen maya. Y el tercero es una información bastante peculiar, porque aparentemente la Facultad de Ciencias y el Clemente Estado... ¿Qué pasó? Les hablamos desde Argentina. Sí. Tengo la impresión de que alguna sala del departamento tiene el micrófono encendido. Sí. Entonces nosotros no lo vamos a escuchar bien. Lo que pasa es que la gente de Melo no lo puede apagar. Entonces, de Melo van a surgir algunos ruiditos, pero es algo que nosotros no podemos solucionar desde acá. Tienen un problema tecnológico en Melo. ¿Tá?
Vamos, acá me acaban de acercar el micrófono todo lo posible. ¿Ahora me escuchan mejor? Escuchamos el micrófono de ustedes desde ahí de la cátedra y escuchamos la reproducción del micrófono De Melo. Capaz que de menos puedan ponerle algo arriba del micrófono, que lo A lo puedan mejor, tapar. a ver en Cerro Largo, muchachos, traten de Una tapar el campera, micrófono. una campera o algo para tapar. Póngale algo, qué sé yo, no sé. Sí, una campera capaz. Ahora me coloco. Más abrigos, Sí. bandas. Hay que taparlo un poco, tápenlo un poco. Lo esconden, no sé, no entiendo. Sí, No, pero en serio, capaz que campera. Ahí, claro. a ver, La seguimos escuchando. Como si estuvieran acá. Bueno, ustedes hagan silencio. ¿Ah? No corran sillas, nada de eso. Vamos. Bueno, les decía que el tercero es justamente algo que llama la atención, porque parece que somos el país que más se interesa por las arañas. Es una iniciativa de la Facultad de Ciencias y de Clemente Estable, porque los profesores de la Universidad de Ciencias encontraron que era una buena manera de interesar a los estudiantes en la investigación de un animal, de un insecto que en realidad favorece mucho los ecosistemas, a pesar de que les tengamos miedo, ¿verdad? Entonces se inclinaron por estudiarlas y hace un tiempo que las están estudiando. Yo inclusive escuché una entrevista que le hicieron a la encargada, a la directora de la investigación en la radio, ahora no me acuerdo cuándo, pero le hicieron una entrevista y ella justamente hablaba de la importancia que tienen las arañas y de cómo nosotros terminamos matándolas, pero en realidad son una buena forma son animales que ayudan al ambiente, ¿verdad? A tener un ecosistema controlado. Entonces, en todos estos hay construcciones pasivas, impersonales y medias, sobre todo pasivas e impersonales. Vamos a ver por qué. Ustedes vieron que en el programa de tercero hay una unidad que justamente tiene este tema y en el programa de tercero también se habla de la necesidad de introducir a los estudiantes de una manera mucho más importante, mucho más, presentar más numerosos textos que sean explicativos y argumentativos, porque lamentablemente no vamos a tener estudiantes en bachillerato y ellos van a tener que operar solo con textos de ese tipo y además van a tener que producirlos. Entonces, la idea es ayudarlos un poco a descubrir el formato de los textos, pero no solamente el formato de los textos, sino la organización oracional, las construcciones oracionales. Entonces, los vamos a ver en detalle. Cualquiera de los tres textos poseen varios niveles de enunciación, ¿sí? Hay un enunciador 1 que es el que se encarga de presentar el tema y luego, como ocurre en todos los textos que son básicamente explicativos, hay entrevistas a los protagonistas de ese hecho que quieren informar. ¿Qué es lo que se logra con la presentación de las palabras textuales de los protagonistas de cada uno de esos hechos o sucesos que se están informando? ¿Qué es lo que terminan logrando los periodistas cuando explican determinada cosa? El hecho de que, por ejemplo, en el primer texto haya un individuo que dice, una mujer que se llama Mercedes Fonseca, que dice: los chicos se recopan, están acostumbrados a usar aplicaciones educativas y dispositivos en sus casas,
Bocky acerca esta realidad a su escuela, la interactividad los motiva. Ese segundo nivel de enunciación tiene un objetivo que se dirige hacia el lector. ¿Cuál es? ¿Qué logramos nosotros cuando estamos presentando una información y además presentamos las palabras textuales de los protagonistas de ese hecho puntual? Veracidad. ¿Ah? Es decir, nosotros no estamos presentando un hecho ficticio, estamos presentando un hecho real, y ese hecho real lo mostramos o lo secundamos con las palabras textuales de los protagonistas, que logran que en definitiva la información que yo, enunciador 1, estoy brindando es veraz. ¿Ah? Ya no estamos en el nivel de la verosimilitud como en el texto ficticio, en las narraciones ficticias, sino en el nivel de la verdad, ¿verdad? Acá hay opiniones de los protagonistas que terminan validando la información que se da. Eso por un lado. Entonces, cada una de las aserciones hace que sea creíble, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Ahora, el recurso que se usa desde el punto de vista sintáctico y que abunda mucho en estos textos es el recurso de la diátesis, ¿sí? ¿Qué es la diátesis? ¿Qué supone la diátesis? La diátesis supone una transformación. ¿De quién es esa? Ah, tuya. Sí. Dale, para que Bonita se sienta. Una transformación sintáctica, ¿sí? Es decir, con la diátesis nosotros seguimos transmitiendo el mismo estado de cosas, pero transformamos sintácticamente la oración. Y no es caprichoso esto no es un capricho de la naturaleza. Lo hacemos porque necesitamos transmitir la información con determinada perspectiva, ¿sí? En el diccionario de la lengua española de la RAE, el DLE en línea, se dice que la diátesis es cada una de las estructuras gramaticales que permiten expresar un determinado estado de cosas con un mismo verbo y diferente organización de sus argumentos. Es algo más inclusive, es el mismo verbo, no estamos transformando la oración, el verbo va a seguir siendo el mismo, pero algunos argumentos van a desaparecer, y hay un cambio en la función sintáctica de esos argumentos. ¿Ah? Entonces, aparece muchísimo en estos textos y vamos a empezar con el texto 1. Con el texto 1 nos vamos a quedar un buen rato porque va a ser como el punto de partida para observar en detalle estas cosas. El texto 1 empieza diciendo: la aplicación uruguaya con la que aprenden ciencias naturales 45.000 niños. Ese es el título. Luego hay un copete que dice: la herramienta fue distinguida en el exterior y se expande a nuevos territorios. ¿Cuáles son los contenidos que estimulan el aprendizaje? Bocky es y ahí empieza el cuerpo del texto diciendo: Bocky es una aplicación uruguaya de innovación educativa que ya está siendo utilizada por más de 45.000 alumnos de educación pública y privada de Uruguay y que años atrás fue reconocida por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y recientemente premiada por la Universidad de California, Campus San Diego. Así dice el principio del texto y el título y el copete. Ahora fíjense ustedes, frente a esta acción de aprenden, que es la que aparece en el título, aparecen luego formas como esta fue distinguida, se expande, lo marqué, pero lo vamos a ver más hacia el final. Está siendo utilizada, fue reconocida,
y el participio premiada, que también adopta una característica de pasividad, porque es el participio pasivo, que también puede tener su complemento agente, ¿verdad? Hola, ¿cómo te va? Y el complemento agente, de hecho, aparece al lado de premiada, premiada por la Universidad de California, Campus San Diego. ¿Sí? O sea, los participios también sirven para aportar ese concepto de pasividad, más allá de que no sea exactamente una construcción pasiva oracional. ¿Sí? Entonces, el asunto es preguntarnos por qué aparecen presentadas las cosas de esta manera, porque no es un capricho del enunciador, hay una opción que el enunciador eligió. Eligió la opción de la pasiva y no de la activa. ¿Qué es lo relevante en realidad cuando se aporta la información? Dice, la aplicación uruguaya con la que aprenden ciencias naturales 45.000 niños. Yo tengo en el título acá un sintagma nominal que tiene como núcleo la aplicación uruguaya, ¿sí? Y luego aparece una oración de relativo que la está modificando. Quiere decir que lo relevante va a ser este núcleo, ¿verdad? Lo que yo voy a leer en el texto es toda una información sobre la aplicación uruguaya. No voy a leer algo sobre los estudiantes, por más que se los nombre, ¿tá? Sino que el texto explicativo, la información de ese diario, va a ser destinada a describir qué es lo que ocurre con la aplicación y qué consecuencias traen en la premisa. O sea, ya yo lector me voy a sumergir en un tipo de información que es descriptiva de algo que ya aparece presentado en el título. Y por eso aparece luego la herramienta. La herramienta hace una relación de correferencial, cohesiva hacia la aplicación y aparece como el sujeto de la oración. Y es una oración que ya está construida de manera pasiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo relevante no son los estudiantes, lo relevante son los alumnos. Es decir, acá lo relevante para la información va a ser ¿qué dije? Lo relevante, ya me parecía que había. Lo relevante no son los alumnos, no son los estudiantes, lo relevante es la aplicación. Menos mal, los 67 años vinieron, pero todavía la cabeza funciona. Entonces, lo mismo ocurre con ya está siendo utilizada, ¿verdad? Una aplicación uruguaya de innovación educativa que ya está siendo utilizada. Acá está dentro de una relativa, el que está funcionando como sujeto hace referencia a la aplicación uruguaya, pero sigue siendo ese que es relativo un sujeto paciente, porque se está hablando de la aplicación, no de los estudiantes. Sabemos que la utilizan los colegios, la utilizan los estudiantes, pero se sigue hablando de la aplicación. Y que años atrás fue reconocida, se sigue mencionando, se sigue haciendo referencia a la aplicación, pero a través del qué. Y sigue siendo un sujeto paciente. Y premiada, lo mismo, exactamente lo mismo. El participio refiere a la aplicación. Entonces, ¿cómo llega a nosotros esa información relevante sobre la que se va a hablar? A través de la diátesis, ¿sí? O sea, el sujeto paciente y la construcción pasiva. Todo esto lo fui viendo con ustedes, esto que aparece en esta diapositiva lo fui presentando con ustedes, observando cómo estaba redactada, pero veamos la posibilidad de transformar la información, a ver si a nuestras cabezas llega de la misma manera. Si en lugar de elegir esa forma de informar, valga la redundancia en forma, se hubiera elegido esta otra, 45.000 niños aprenden ciencias naturales con una aplicación uruguaya.
El Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y la Universidad de California, Campus San Diego, distinguieron la herramienta que se expande a nuevos territorios. Ese se expande, sigo sin mencionarlo porque es otra cosa. ¿Cuáles son los contenidos que estimulan el aprendizaje? Más de 45.000 alumnos utilizan Boki, una aplicación uruguaya de innovación educativa. 2 universidades en Estados Unidos la premiaron. Ahí tuve que conjugar el verbo, ¿verdad? El participio, perdón, lo transformé en un verbo conjugado. Pero aparecen verbos que estaban en pasiva, aparecen en activa. Distinguieron, utilizan, premiaron, tuve que suprimir alguno porque naturalmente la oración cambia toda cuando estoy cambiando en la voz, lo que se llama voz. Algunos dicen que está mal llamado porque voz en realidad era una flexión del verbo en latín, había una conjugación especial para la voz pasiva y en español no existe voz. Ustedes que aprendieron con Alarcos saben, y miro hacia los estudiantes de semipresencial también del resto del país, saben que Alarcos negaba que existiera una voz pasiva en español. La negaba porque en realidad Alarcos opera con las formas, operaba con las formas y no con los contenidos por una opción metodológica personal, y naturalmente desde el punto de vista formal, la pasiva en realidad, y me voy para atrás para mostrarla, fue distinguida, tengo un verbo copulativo y tengo un participio que está marcando género y número, que concuerda en género y número con el sujeto en cuestión, ¿verdad? Entonces Alarcos decía que en realidad la estructura de lo que llamamos voz pasiva es una construcción atributiva, es una oración copulativa, decía él. En realidad no existe pasiva como voz porque no hay flexión en español, y lo que usamos como equivalente es una construcción en la que hay un verbo ser, que es un verbo copulativo, y un participio que en realidad adopta la forma de un adjetivo. Inclusive hasta llegaba a sustituirlo por un lo invariable, como pasa con el atributo. Cosa que a mí siempre me llamó la atención porque muchas veces esa sustitución por lo es, lo está, termina resultando natural a nuestros oídos porque en realidad estamos acostumbrados a escuchar ese lo es y lo está cuando hay un real atributo, como yo qué sé, el día es lindo o el día está lluvioso, lo está. Pero muchas veces lo sentimos o lo percibimos como natural y en realidad es porque para nosotros es natural la sustitución lo está, pero no sé hasta qué punto en otros casos como en ese lo está realmente sustituyendo a distinguida, ¿verdad? La herramienta lo fue en el exterior, puedo decirlo, no sé, es relativo, ¿no? Entonces, más allá de esas discrepancias que tenía Alarcos y que alumnos de él y catedráticos siguen sintiendo que en realidad no es una voz, llaman a la pasiva construcción, ¿sí? En la nueva gramática aparece el nombre, la nomenclatura de construcción, construcción pasiva, construcción impersonal, construcción media. Pero en realidad lo que existe acá es una diátesis, es decir, una transformación. Volviendo entonces a esa transformación que yo atrevidamente hice, en realidad acá aparecen los protagonistas, ¿verdad? Pero se trata de otra cosa. Se trata de una comprobación de que la herramienta es útil porque la premiaron o porque hay 45.000 alumnos que la están usando, pero la información es diferente, ¿verdad? Acá la relevancia aparece para los participantes
y los que la usan, y no, el lector no va a sentir o no va a adelantar en esa suerte de adelanto de la información que nosotros cognitivamente realizamos cada vez que empezamos a leer algo, no va a adelantar que acá se habla de la aplicación y se la va a describir, ¿verdad? No sé qué es lo que adelantaremos más allá de enterarnos de que hay alumnos que la utilizan y un instituto tecnológico que la premió o que la distinguió. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O sigo? ¿Puedo seguir? En las pantallas que vemos, si hay alguna pregunta, hagan las preguntas que deseen, ¿sí? Yo no tengo ningún inconveniente en contestarlas. Ustedes están participando. Por el momento no hay preguntas. ¿Eh? Por el momento no hay preguntas. No hay, bueno, muy bien. Pero ahora Gracias. Sigo entonces. Entonces, en realidad, los verbos, vamos a ver qué es lo que pasa con los verbos. ¿Ah? Porque realmente conservan los argumentos, los verbos, o desaparece alguno. Ya sabemos cuáles son los argumentos, ¿no? Son esos sintagmas que aparecen seleccionados por el verbo, como por ejemplo el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen, ¿sí? Esos serían los argumentos del verbo. Pero, ¿qué pasa? Ocurre que en esta nueva gramática nosotros tenemos una descripción que se hace de la sintaxis oracional que no solamente se realiza a través de las funciones sintácticas. Se realizan descripciones desde las funciones semánticas y desde las funciones informativas. Entonces, el aportar funciones semánticas hace que nosotros veamos con un poco más de claridad qué es lo que ocurre en este tipo de estructuras que aparecen en los textos informativos. Especialmente aparecen en estos textos. Hay un montón de narraciones en las que las vamos a encontrar. Y el uso de la pasiva perifrástica o de la pasiva con C es también una opción que viene por el lado de lo individual y por otro lado del tipo de discurso. En el tipo de lenguaje escrito es mucho más común encontrarnos con pasivas perifrásticas, por ejemplo, y en el lenguaje hablado más común encontrarnos con pasivas con C, ¿tá? Pero no deja de ser una opción de quien escribe, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las funciones semánticas de los sintagmas en la oración? Esto yo quiero presentarlo al principio porque, aunque ya estamos con la charla un poco avanzada, pero porque es importante que lo tengan en cuenta para poder entender de qué estamos hablando. Todos los argumentos tienen funciones semánticas, ¿sí? Todos. Pero yo opté por describir cuáles son las posibles funciones semánticas del argumento que funciona como sujeto, porque increíblemente adoptan una enorme cantidad de funciones, digo no enorme, unas cuantas, no son interminables, pero son unas cuantas, que eventualmente pueden también estar siendo cumplidas por otros argumentos dentro de la oración. Puede ser un agente o un controlador de ese estado de cosas. ¿Right? Siempre que hablamos estamos predicando sobre determinado estado de cosas. Los lingüistas han adoptado esta fórmula, estado de cosas, para hablar de la realidad a la que nos referimos, ¿sí? Puede ser un agente o controlar esa acción. Cuando decimos que el verbo aporta acción, no estamos diciendo una mentira. Estamos diciendo una verdad, pero una verdad recortada, ¿ah? Que
es peligroso, pero bueno, es una verdad recortada que no deja de ser una verdad. Cuando digo los niños recolectan cartas virtuales con cada logro, yo ahí estoy usando un verbo que supone una acción y el sujeto es el que la está realizando, ¿sí? Los niños al recolectar están controlando voluntariamente, ¿verdad? Cuando yo puedo agregar voluntariamente es porque hay un controlador allí, ¿tá? Yo puedo decir recolectan voluntariamente, ¿sí? El sujeto también puede ser un experimentante. Cuando la entrevistada dice los chicos se recopan, ahí los chicos se están experimentando, ¿verdad? Están experimentando ese sentimiento. El sujeto es un experimentador. El sujeto puede ser un paciente o la meta afectada. Las experiencias internacionales concretadas desde 2018 se realizaron con contenidos uruguayos. Y si ustedes se fijan, acá yo ya les presento una pasiva con C. Yo creo que no es necesario abundar en la diferencia entre pasiva perifrástica y pasiva con C, porque eso, profesores, ya lo sabemos. Pero acá el sujeto es un sujeto paciente o es la meta afectada porque es una construcción pasiva, ¿tá? El sujeto puede también ser causativo, ser la causa, ¿verdad? La causa de la motivación, la interactividad los motiva, puedo decir, y ahí es la causa, es un sujeto causativo. No hay ningún drama, ahí no hay un agente, no hay un controlador, no, hay una causa. El sujeto puede ser el instrumento. Boki cuenta con contenidos curriculares aprobados por organismos oficiales. En realidad cuenta, está predicando de Boki, pero es el instrumento que cuenta, ¿verdad? Es lo que cuenta. El sujeto puede ser un instigador. Yo digo, la metodología lleva a los colegios a trabajar por proyectos. Acá el sujeto no está controlando, no es un agente, está promoviendo una acción, ¿sí? Está instigando a ese estado de cosas. Y el sujeto en otros casos, ocurre con los verbos de estado y con los verbos copulativos, puede ser cero o puede ser un sujeto estativo. Lo llaman de distintas maneras los lingüistas. Pero aquí no queda la acción de Edu Editorial responsable de esta aplicación. O sea, la acción de Edu Editorial responsable de esta aplicación es el sujeto y en realidad es un sujeto estativo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en realidad con la oración pasiva? Y acá está el trayecto que nosotros usualmente presentamos en la clase cuando estamos presentando la transformación en construcciones pasivas, ¿verdad? Yo tengo ahí un agente y un paciente. Yo nada más que lo que hice fue colocar las funciones semánticas, ¿verdad? Yo tengo como agente el sujeto, como paciente licencias anuales. La institución adquiere licencias anuales. Yo tengo como agente el sujeto y como paciente el complemento directo. ¿Qué es lo que pasa en la construcción pasiva? Va a desaparecer el sujeto agente y el complemento directo paciente, pero no van a desaparecer las funciones semánticas. Las funciones semánticas se conservan. Entonces, el paciente va a pasar a ser sujeto y el agente va a pasar a ser un complemento. Por ahí todavía se discute si el complemento agente es argumental o no, ¿verdad? En la nueva gramática tampoco lo explican con claridad. Muchas veces dicen que lo nombran como adjunto y dicen que el complemento agente es un adjunto, es decir, que no está seleccionado por el verbo. Y en otros casos dicen que en realidad es un argumento que está funcionando como adjunto. Es decir,
Estamos ahí como en una especie de tierra de nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad, primero no es obligatorio, pero nosotros ya sabemos que los complementos, aunque sean argumentales, pueden no aparecer, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Entonces, no sé exactamente por qué dicen que es un argumento que funciona como adjunto, pero bueno, así aparece presentado en la nueva gramática. Yo ahí diría que ustedes operen con la libertad de conciencia con la que quieran operar, porque hay quienes lo fundamentan como un argumento, más allá de que no aparezca en la nueva gramática, dicen que es un argumento, así que no habría ningún problema en considerar que ustedes consideren que ahí estamos frente a un argumento, ¿sí? El asunto es que lo importante que yo quería mostrarles era esto, ¿verdad? Las funciones semánticas se mantienen. Y yo estoy convencida, absolutamente convencida, de que si nosotros entramos por el significado, los chiquilines lo van a entender muchísimo mejor. Porque si nosotros dejamos desnuda la sintaxis, la dejamos desnuda de todo lo semántico, la estamos convirtiendo en algo demasiado frío y esquelético, y la sintaxis no es eso. Digo, hay significados que se relacionan allí, ¿tá? Y hay un léxico que es importante para que aparezcan determinados complementos, ¿verdad? Las funciones semánticas, esto me quedó fuera de lugar, esto en realidad tendría que venir, esta diapositiva quedó fuera de lugar. Con esto quería mostrarles cómo, los ejemplos que aparecen en azul, ¿verdad? Ustedes acá, que están medio lejos, ven los ejemplos en azul. Fíjense en estos ejemplos, la llave abrió la puerta fue abierta con la llave, abrí la puerta con la llave. Yo en el último ejemplo presento una oración en voz activa y en la primera también aparentemente hay una voz activa, pero ¿qué pasa? El sujeto, la llave abrió la puerta, es el instrumento, ¿verdad? La puerta fue abierta con la llave, ahí tienen el instrumento funcionando como un complemento, como un adjunto, ¿verdad? Un complemento circunstancial instrumental. O sea que las funciones semánticas muchas veces pueden aparecer en el sujeto o aparecen, no es que puedan aparecer, aparecen en todos los complementos de la oración, sean argumentos o no. Pero volviendo a las pasivas y al sujeto paciente, fíjense cómo los textos se van moviendo, porque en definitiva, si yo digo, la herramienta fue distinguida en el exterior, no es lo mismo que decir los científicos norteamericanos distinguieron la herramienta. Yo acá lo que hice fue elegir algunos ejemplos que aparecen en voz pasiva y transformarlos en voz activa para que contrastáramos las diferencias. Que sería interesante también mostrarlo en clase, para que los chiquilines vieran que no es caprichosa la elección de una voz pasiva, ¿verdad? Que se dicen asuntos diferentes, se jerarquiza de manera diferente la información. Boqui también se usa en un colegio del Perú, un colegio peruano usa también la herramienta. No estamos diciendo lo mismo, pero no estamos diciendo lo mismo, ¿se entiende? Desde el punto de vista pragmático, lo que estamos haciendo, desde el punto de vista informativo, acuérdense que también la función informativa sirve para explicar la sintaxis. Desde el punto de vista pragmático, lo que estamos haciendo es convertir en tema el paciente. Estamos en realidad hablando de eso, estamos hablando de ese paciente, ¿sí? Y de alguna manera, al desaparecer en estos ejemplos, vieron que quedan fuera de Troya, digamos, fuera del espectro sintáctico, los agentes, los controladores, quedan fuera. La herramienta fue distinguida en el exterior y ahí no se dice quién es. Si digo, Boqui también se usa en un colegio de Perú, acá
el lugar, el circunstancial del lugar es el que aporta de alguna manera indirecta a los participantes, pero muy indirectamente y convertido en un circunstancial. Si yo lo que hago es convertir el circunstancial en sujeto y darle la forma de un sintagma nominal, saco la preposición, lo coloco como sujeto, entonces ahí ya los participantes se van a convertir en tema y no la herramienta. ¿Tá? El tema del asunto informado es lo que va a ser priorizado jerárquicamente, ¿verdad? Otro modo que ha sido adoptado por varios colegios es trasladar el costo a los padres. Y acá en la transformación tuve que transformar la de relativo, ¿no? Otro modo que varios colegios han adoptado, entonces ahí el que sería un sujeto paciente en el texto original pasaría a funcionar como complemento directo en la transformación, ¿sí? Si voy muy rápido me dicen, ¿tá? Acá o allá. Ah, qué lindo Tacuarembó, todos en fila frente a la pantalla. Las experiencias internacionales concretadas desde 2018 se realizaron con contenidos uruguayos. Y si yo la transformo, queda fulanito, menganito, realizaron experiencias internacionales con contenidos uruguayos. ¿Sí? Entonces, acá, obviamente, desde el punto de vista pragmático, lo que se logra al convertir estos pacientes en sujeto es una mayor objetividad, digamos. Yo no lo estoy personalizando, no coloco a las personas en primer plano como tema. Acá lo importante es el objeto, no las personas. A estas construcciones se las llama también inagentivas. ¿Por qué se las llamará inagentivas? Porque no hay agente. Es decir, porque en la mayoría de las pasivas no hay agente e inclusive en las pasivas en donde aparece el complemento agente, en las pasivas en donde está el complemento agente como un complemento, aparece en último lugar al final de la oración, al final de la línea de la cadena sintagmática, y en realidad desde el punto de vista pragmático no es la información relevante, ¿tá? Entonces ocurre lo mismo con las construcciones impersonales. Fíjense, yo acá coloqué esta un poco para discutirlo. Esta oración que está en azul, esta semana uno de los socios regresó del país azteca, donde se prevé llevar la herramienta a 150 escuelas públicas y en un colegio privado a modo de plan piloto. Nosotros podríamos decir que lo que está subrayado puede ser interpretado como es el paciente. ¿Estamos de acuerdo en que es el paciente? Es lo que se prevé eso. Ahora, es un paciente que puede ser interpretado como sujeto. Es una construcción de infinitivo, ¿tá? Pero también puede ser interpretado como una oración impersonal en la que el paciente sigue siendo paciente, pero ese paciente es un complemento directo. Porque yo puedo decir se lo prevé. Se prevé eso, se lo prevé. En Uruguay nosotros estamos bastante familiarizados con este tipo de construcciones de pasivas con C que están en singular y muchos en el ambiente uruguayo muchas veces lo que hacemos es sustituirlas por un lo, o sea, convertimos a esa estructura más que en una pasiva en una impersonal con complemento directo. ¿Tá? Si yo digo, se lleva a los alumnos a probar la herramienta. Se llevó a los alumnos a probar la herramienta. Ahí, cuando el complemento directo, cuando el paciente es una persona, un ser humano, y aparece la preposición a, yo ahí puedo perfectamente
utilizar una forma impersonal, ¿verdad? El sujeto no existe, el sujeto es un sujeto tácito, es un sujeto nulo, es un sujeto desinencial, ¿verdad? El verbo está conjugado en una tercera persona, no quiere decir que la oración no tenga sujeto, la oración impersonal sigue teniendo un sujeto desinencial, pero no tengo la posibilidad de incorporar el sujeto. Yo no, si lo interpreto como una impersonal, no puedo incorporar un él se prevé llevar, no puedo. ¿tá? Entonces, lo que ocurre con las construcciones impersonales con C es que también son inagentivas, porque en la construcción impersonal no aparece un controlador. Se presenta el hecho de una manera muy plana, muy básica, como un estado, como una cosa que ocurre, pero sin un responsable, sin nadie que lo controle. ¿tá? De cualquier manera, era otra cosa que quería decirles. Cuando hay un verbo en infinitivo, acá está en negrita, hay impersonalidad semántica. ¿Por qué? Porque esto no se explica tanto en la nueva gramática, sí se explica en los capítulos de la gramática descriptiva cuando hablan de oraciones impersonales. En la gramática descriptiva dicen que cuando aparecen oraciones como querer es poder, o es interesante llevar a los niños a exposiciones, el sujeto en infinitivo es una tercera persona y hay una impersonalidad semántica porque se desdibuja al responsable. El responsable está totalmente desdibujado. Cuando yo digo es interesante llevar a los niños, hay un planteo de eso con una objetividad que yo no lo estoy personalizando. No le digo a la persona, llevar a los niños a una exposición. No, digo, es interesante llevarlos a una exposición. Y yo ahí estoy objetivizando la orden, la estoy, más que una orden, es una sugerencia o es una opinión que puede funcionar según los distintos contextos como una sugerencia. Todo depende del entorno en el que lo digo y a quién se lo digo, ¿no? Y cómo se lo digo también. Entonces, existen impersonalidades semánticas cuando aparecen los verbos en infinitivo. Esto no aparece tan claramente explicitado en la nueva gramática, pero sí aparece en la gramática descriptiva y es una interesante manera de mostrarlo. El infinitivo normalmente no aparece con sujetos explícitos, salvo en algunos casos como, yo qué sé, el llevar tú a los niños a la exposición resultó, y ahí aparece, o el llevar yo, aparece explicitado en algunos casos, pero normalmente cuando aparece el verbo en infinitivo, el sujeto se generaliza de tal manera que queda todo ese hecho enunciado de una manera bastante impersonal, digamos, inagentiva. No aparece el responsable o no se detalla quién va a ser el responsable. ¿tá? Entonces ahí esa impersonalidad aparece también fortalecida por ese llevar que está en infinitivo. ¿tá? También es inagentiva la construcción media de la que vamos a volver cuando veamos ejemplos del otro texto, del texto 2. En la construcción media, la diferencia que tiene con la impersonal es que el sujeto aparece, es experimentante, y lo normal es que en la construcción media haya diátesis también. ¿tá? Por ejemplo, yo puedo decir los comentarios, no quiero transformar esto. Fulanito expandió
la información sobre la herramienta. Supongamos un ejemplo de ese tipo. Yo ahí tengo un verbo con un sujeto y un complemento directo. En la construcción media va a desaparecer normalmente el agente, el controlador desaparece y aparece el paciente como sujeto. Pero ese sujeto es un sujeto experimentante, no es un sujeto paciente, ¿sí? Entonces, en las construcciones medias, yo voy a tener, después les voy a poner otros ejemplos, el hecho ocurre por sí mismo, ¿sí? Es decir, no ocurre porque alguien lo haya promovido, sino que acá parece que la herramienta no es que alguien la expandió porque quiso, sino que parece como de generación espontánea. Se da esa idea, ocurre como una cosa tipo generación espontánea, ¿tá? Y es un tipo de información que aporta la voz media, que resulta muy interesante en algunos textos, ¿tá? Perdón, Carmen. Sí. Acá me Tacuarembó. Tacuarembó, sí. Bien, que hay una compañera que te va a consultar algo. ¿Cómo no? Acá escucho. Carmen, quedaría como los comentarios se escucharon en el ejemplo que mencionaste. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que con el verbo expandir, yo tendría que haber colocado como sujeto los comentarios se expandieron. ¿Tá? Expandió los comentarios, extendió los comentarios se extendieron. Pero no aparece, a ver, quiero que entiendan, a ver, qué tipo de información se está dando. No es exactamente una información en donde aparezca un agente. La diferencia que tiene la construcción media con la construcción pasiva es esta. En la pasiva hay un agente, aunque sea implícito, aunque se sobreentienda, ¿tá? En el caso de la construcción media, yo estoy convirtiendo a los comentarios en algo que se expandió como una especie de generación espontánea, ¿tá? Se expandieron, explotaron. Digo, tanto la gente lo comentó que terminaron expandidos por todo el país. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Sí, Carmen. Sí. Bien, gracias. Se expandieron. Es decir, acá muchas veces lo podemos entender, inclusive hay como un matiz muy fino, un límite muchas veces muy impreciso entre la media y la pasiva, sobre todo con algunos ejemplos. Porque de cualquier manera hay agentes escondidos allí que hicieron esos comentarios, ¿verdad? Pero si yo digo la información se expandió de tal manera que todo el país se enteró, es como que estoy interpretando que la información adoptó una vida propia, ¿verdad? Como que, ¿qué? Ahí está. Como si se hubiera personificado la información, le pasó eso, se expandió, creció, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el texto del maya al español? Hay pasivas perifrásticas y pasivas con C. Aparecen con mayor abundancia las pasivas con C en este texto. ¿Cómo hacemos una manera bastante casera pero útil? Es ver si yo, para poder identificar las pasivas con C y no entenderlas como una impersonal, porque si yo la veo en singular, al no tener agente, yo puedo entenderla como una impersonal. Pero si yo entiendo que en ese contexto puede ser sustituida por una forma perifrástica, yo digo, mi palabra favorita del maya que se usa en español, yo puedo decir que es usada. Entonces, si ahí se puede claramente... sacar el C. ¿Eh? Si se puede sacar el C.
si se puede sacar el C, pero sacándolo y ver si, si lo puedo sustituir por una forma perifráctica, para no interpretarla como impersonal. Ahora, si ya está en plural, es un hecho que es pasiva, ¿verdad? Son las que se usan, son las que son usadas en el extenso territorio. Mayismos o vocablos de esa lengua que son usados, puedo decir también se usan. La región era conocida, la región se conoce como la de los cuatro, ¿no? Yo ahí puedo decir se conoce. Una voz que se ha utilizado, puedo decir fue utilizada en casi todos los idiomas del mundo. Entonces, en todas las pasivas el sujeto va a ser paciente y lo relevante es ese carácter de receptor de la acción, ¿verdad? Desaparece el agente, que es el que controla los hechos, y en todas estas pasivas no aparece el agente, ¿verdad? Ni como complemento. Pero también me encuentro en este texto con varias construcciones impersonales. Según el diccionario se puede pedir un plato campechano compuesto por diversos alimentos. Otro ejemplo es una voz de origen maya que por mucho tiempo se pensó que era náhuatl. Yo en estos casos no puedo transformarlo en una pasiva perifrástica, ¿sí? Yo no puedo decir puede ser pedido un plato o fue pensado que era náhuatl, ¿no? Digo, ahí ya el transformarlo en una pasiva perifrástica es mucho más difícil, ¿verdad? Y es otra manera de poder determinar si realmente estoy frente a una pasiva o a una impersonal, porque realmente existen impersonales con complemento directo, impersonales con C que tengan complemento directo de objeto. Y esa es una de las grandes discusiones que tengo con españoles, porque ellos siempre entienden que en donde hay un C con un paciente hay una pasiva. Y no siempre es así. Eso decía Cosello. Cosello hacía todo lo C, toda la cantidad de C que podían haber y todas las complicaciones que podía traer. Sí. Y eso que tú estás diciendo lo decía él. Sí. Sabemos que Morita es una fan de Cosello, así que ella va a citar a Cosello. Fue alumna de Cosello, entonces ella va a citar a su profesor. No, pero hay cosas pero que es verdad, sí, él la decía y que no se siguieron estudiando. Sí. Como el complemento de instrumento. Él hablaba muchísimo de eso. Y otro, en México se relaciona inmediatamente con la cochinita pibil, un guiso de cerdo. Yo le agregué ese la porque inclusive puedo decir, porque acá claro, como es un ejemplo que está tomado del contexto, en ese contexto estaba muy cerca ese paciente, estaba en la oración anterior, la palabra en cuestión, ¿no? Porque se habla de palabras mayas que fueron trasladadas al español. Pero podemos perfectamente incluir ese la allí, y no, es imposible que yo diga es relacionada inmediatamente, ¿no? Chacmul, como en distintas partes del mundo, se le conoce, y ahí tenemos un leísmo, ¿no? Porque en Uruguay tenemos leísmo en cierta medida, bastante restringido, pero existe. ¿Sí? Sobre todo con verbos de percepción intelectual aparece, ¿verdad? Conocer es un verbo de percepción intelectual y bueno, este es un leísmo que en realidad es se la o se lo conoce, no, es una deidad, se la conoce, tendríamos que decir. Carmen, Sí, perdón. ¿El leísmo en esa región es considerado una variación diatópica o no? ¿O es un desajuste a la norma? No, para los españoles el leísmo es una construcción que está dentro de la norma. Bien, ¿Ah? gracias. Está dentro de la norma. No es, ellos lo sienten, lo peor es que ellos lo sienten como un error.
pero en realidad está dentro de la norma. Hubo un momento en el castellano en el que, y además hay determinadas zonas, es bastante diatópico, inclusive el laísmo, ¿tá? Que ellos ahí sí, el laísmo lo sienten como un pecado, los lingüistas, digamos, pero el hablante común, que es laísta, es terriblemente consuetudinario en su laísmo, no se hace ningún problema. Por allá, digo, ¿no? Y en Madrid hay laísmo, hay una isoglosa muy interesante de laísmo que atraviesa toda España. Y el leísmo es más común en la gente del norte, pero hay madrileños también leístas, es bastante común. ¿Ah? Fue un momento en el español en el que se empezó a usar el dativo como el dativo referido a personas de sexo masculino como un acusativo. ¿Ah? Y bueno, se le ve bien hoy, es un hombre, porque si es una mujer decimos se la ve. Y las formas para poder concebir que ahí hay un leísmo y no es un complemento indirecto sino uno directo, es pasarlo a femenino, que es como los profesores allá hacen para darse cuenta de si es un leísmo o no, porque en su oído suena tan natural que no se dan cuenta. ¿Ah? Y bueno, ahí tenemos un leísmo, yo lo dejé justamente porque además está corroborando, confirmándonos que esto ya no es una pasiva, sino una forma impersonal, ¿sí? Porque aparece ese le que está mostrando que es, bueno, no es un complemento indirecto, es directo, pero está, digamos, es un leísmo. El otro, ahora es como se conoce a la figura de una deidad reclinada. Ahí tampoco podría decir es conocida. Es menos común encontrarnos con pasivas en presente. Cuando el verbo está conjugado en presente, es más común que aparezcan formas impersonales y no pasivas, porque para la pasiva lo que hace es mostrarnos los resultados. Yo estoy mostrando ese hecho, pero desde los resultados. Yo puedo decir, este perro fue encontrado en la plaza, pero no digo normalmente, este perro es encontrado en la plaza todos los días. Lo que hago es transformar la oración en activa y decir, a este perro lo encuentro en la plaza todos los días. Y sigo diciendo que el perro es el tema, pero lo que hago es convertir el complemento directo en un tópico. ¿Tá? Lo más común para la pasiva perifrástica justamente es que aparezca con pretéritos y no con presentes. Esa es otra cosa que en lo personal yo he observado, ¿sí? En los textos. Y acá este ejemplo que les puse es propio de la cultura maya, buscar que las cosas estén tranquilas, en paz. Por un lado, lo puse como impersonal por el lado de que es el sujeto del verbo ser, ¿verdad? Y es una construcción en infinitivo que no tiene un agente claro, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista semántico, yo me encuentro con una impersonalidad semántica, ahí, ¿no? Que la puedo trabajar en clase sin mayor problema, dependiendo del nivel del grupo. Todas estas cosas dependen del nivel de la mayoría de los chiquilines, ¿sí? En esta... ya esto lo expliqué, ¿sí? Fíjense acá, en este ejemplo, en México se la relaciona, yo acá no tengo ningún inconveniente en considerar que esto es una impersonal si le puedo incorporar ese la. Ahora, si yo digo, ¿qué se sigue usando hasta hoy? ¿Qué ocurre con este qué?
¿Es sujeto o es complemento directo? Acá, digo, totalmente ambiguo. Porque al estar ese que funcionando como sujeto, ni siquiera puedo decir, no le puedo poner una preposición porque hace referencia a una palabra, es un objeto, es no humano, ¿verdad? Está marcada por un no humano y no aparece la preposición. Así que yo puedo decir se la sigue usando, y si puedo decir se la sigue usando o lo interpreto así, no hay ningún problema en decir que es impersonal, ¿no? Y si no, puedo decir sigue siendo usada y lo transformo en una pasiva. Eso es a gusto del consumidor. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa con las construcciones medias. Hay una referencia muy interesante en este texto sobre las construcciones medias, porque se explica lo que es una construcción media en el mismo texto. Fíjense, cuando se rompe algo, por ejemplo, un pedazo de madera suena catch. O sea, cuando alguien rompe algo. Esta es una aclaración mía, ¿tá? Por eso puse igual, cuando alguien rompe algo. Y por eso puse este signo de interrogación acá. Porque yo puedo decir que cuando se rompe algo, lo podría inclusive interpretar como una construcción media en este ejemplo. Pero acá el enunciador está haciendo alusión a alguien que rompe algo. O sea, acá hay un agente que no está mencionado y está haciendo alusión a alguien que rompe algo. Es decir, yo estoy rompiendo este estuche, yo digo el estuche se rompe cuando estoy rompiéndolo y estoy controlando el movimiento. Supónganse que lo descuartizo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos de mis perros? Entonces, en el primer caso, el ejemplo es claramente una pasiva, porque ahí está haciendo referencia a que alguien rompió eso. Hubo alguien que controló la rotura. En cambio, dice, por ejemplo, catch, dice más adelante, significa que algo se rompió. Y kaach, que se rompió solo. O sea, en el maya, esa doble vocal marca la voz media. Es decir, si yo digo, voy a tomar agua, ¿no? Y me encuentro que el vaso está quebrado. Puedo decir, ay, el vaso se quebró. No sé qué pasó, yo no fui, el vaso se quebró solo. ¿Qué es este vaso? No sé. ¿Ah? Se quebró solo. Sin embargo, si yo lo doy contra algo y lo quiebro, voy a decir, bueno, lo quebré, ¿verdad? El vaso se quebró, es decir, hubo alguien que quebró el vaso, ¿verdad? La voz media es eso, dice, implica, y por eso y lo puse en color así medio bordosito, porque implica que nadie es culpable. Es algo que los lingüistas llamamos voz medio pasiva. Aparece dicho así en el texto. Así sucedió o así quiso el destino. No eres culpable, ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Tá? Esa es la voz media. ¿Tá? Cuando las cosas se dan vuelta de tal manera que ocurre solo. ¿Tá? Yo puedo decir, en la camioneta yo traía muchos envases de cerveza y pisé varios pozos y las botellas se destaparon. ¿Qué quiere decir? Se destaparon porque les pasó eso, se destaparon solas, por sí solas. No hubo nadie que las destapara. ¿Se entiende? ¿Se entiende por allá? En los lugares, en los distintos lugares que están escuchando. De ahí se formó la palabra cachito. Y ahí se formó la palabra, es decir, no es que hay como una intencionalidad de darle cierta vida a esa palabra. La palabra se formó como sola, no es que la formaron. Obviamente hubo gente que la formó, pero a mí no me interesa
mostrar ese agente o ese controlador, porque en realidad cuando las palabras nacen a partir de varios que las usan. Entonces, el control de nosotros desaparece de alguna manera. La responsabilidad es compartida, ¿tá? Y muchas veces, cuando la responsabilidad es compartida, y eso nosotros lo vemos en las clases, las cosas se diluyen de tal manera que no hay nadie responsable. Nos pasa más de una vez en las clases, ¿verdad? Esta planta se da en zonas tropicales. Fíjense, cuando yo digo se da, la planta surge, ¿tá? Sí. De ahí se formó la palabra cachondo, ¿no? Pero no es impersonal. Fue formada, pero tú podés interpretarlo como una impersonal, pero en realidad vos podés decir, se formaron las palabras. Vos estás considerando que la palabra puede ser un sujeto, está concordando con se formó. La podés hacer concordar. Podemos decir, la palabra fue formada a partir de varias voces. ¿Ah? Pero, en definitiva, en el caso sobre todo de las palabras, existe cierta ausencia de intención de las personas, ¿sí? Es decir, es como si... Es bien esa cosa como de generación espontánea. Las palabras cuando nacen, crecen y mueren, lo hacen por sí solas, por más que la gente las forme, las cree, las haga nacer y las haga morir. ¿Se entiende? Hay como un sentimiento de que la palabra cobra vida. Hay otros verbos que suponen también sujetos que son experimentantes. ¿Ah? En la construcción media el sujeto es un experimentante. Entonces, yo puedo decir, esa planta floreció ayer. Y lo hizo por sí sola. Y ahí hay una construcción media. El sujeto es experimentante, no hay una construcción con C, pero sin embargo el verbo florecer implica una construcción media. Si yo digo... Nace, por ejemplo. Esa planta nace. Nace. Nacer o morir. Nacer o morir. Son verbos que al conjugarse se conjugan en un tipo de construcción media. El sujeto es un experimentante. En esa situación, si lo que hace, claro, me queda eso de que la palabra la forma a alguien. Claro. No sé cuál sol, pero ahí está. Pero, a ver, hay una diferencia entre formar intencionalmente un acrónimo, por ejemplo, informática, a alguien se le ocurrió, y hay, con respecto a las palabras que van naciendo, viviendo y muriendo, evolucionando, y cuando tú decís, esa palabra evolucionó, esa palabra se formó, esa palabra derivó, en realidad la palabra es la que está experimentando el cambio. El sujeto no es un paciente, es un experimentador. La palabra experimenta cambios. ¿Ah? No es que alguien la cambie voluntariamente. La propia palabra va experimentando cambios, o porque tiene una S y nosotros no pronunciamos las S, como dicen los españoles, porque ustedes no pronuncian las S. Y yo siempre les digo, es porque ustedes no las escuchan, porque nosotros las pronunciamos, pero como tenemos una S tan suave, el oído de ustedes no está hecho para esa S suave. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero sí, digo, cuando yo digo, por ejemplo, engordar o adelgazar, es una construcción media, ¿verdad? Yo digo, el ganado engordó, experimentó el engorde, ¿verdad? Obviamente experimentó engordó como consecuencia de una alimentación que buscaba ese engorde, ¿verdad? Pero escuchen, cuando yo digo engordé, es una construcción media. Yo no engordo porque quiero. No, señores. Digo, yo engordo porque engordo. Ahí es por sí solo engorda mi cuerpo. Pero sí, son cosas que pasan, ¿verdad? Las construcciones medias existen.
Por ejemplo, es muy común encontrarse con construcciones medias en esas descripciones de tempestades que aparecen en las narraciones, cuando se empiezan a quebrar, a caer las velas o las velas de un barco. Estoy pensando en una tempestad en el mar, o se quiebra el mástil. Digo, cuando les pasan cosas a los objetos y ocurren esas cosas por sí solas, es decir, el mástil se quebró, la puerta se cerró, los vidrios se rompieron, el techo se cayó, ese tipo de cosas que ocurren por sí solas son todas construcciones medias. ¿Sí? La casa se inundó, cuando me dijo Beatriz, se inundó la dirección en el liceo, ¿de dónde? De Pando. No sé, Pando. Bueno, la dirección se inundó, construcción media. ¿Ah? Ocurrió por sí sola la cosa. ¿Ah? Obviamente sí, se inundó, pero la dirección experimentó la inundación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿se entendió esto? Porque yo sé que es algo nuevo. No estamos, por supuesto que Alarcos ni habló de construcción media jamás. La construcción media es un tipo de construcción que se rescató. Digo, era un tipo de construcción que se solía, en la gramática tradicional, se solía mencionar. ¿Tá? Se hablaba de construcciones medio pasivas. ¿tá? Pero con el correr de los años, en el siglo XX, estructuralismo mediante fue desapareciendo un poco este tipo de estudio de las construcciones medias, y en realidad hay poco material sobre ellas. ¿Sí? Se las está volviendo a mencionar, pero no hay demasiada bibliografía porque son como cosas bastante novedosas que se rescataron de la gramática tradicional, y como se está operando con un criterio semántico también y pragmático, aparecieron de nuevo las construcciones medias y se las está describiendo y definiendo. ¿Sí? Lo importante, sí. Perdón, nuevamente aprovechamos al inspector y reiteramos el mismo pedido de la jornada anterior, que por favor comparta todo el material a través del grupo de WhatsApp. Sí. Bien, muy amable, gracias. Sí, yo tengo una diapositiva que quedó descolocada, que ya pasó por suerte. En cuanto la ubique en su lugar, yo mando el PDF de la presentación. Sí, nosotros la mandamos desde la cátedra, además, a todas las ediciones de mail que tenemos y a las... Así que va a ir. Inclusive yo, como vi que esto iba a ser divulgado, redacté un poco más las diapositivas como para que el que lo lea lo encuentre dentro del contexto. ¿Sí? Entonces, yo sé que es algo nuevo, es decir, para todos, lo de las construcciones medias. Y es algo como medio difícil de poder captar, pero si ustedes piensan que es algo que ocurre por sí mismo y no aparece mencionado el controlador y el sujeto está experimentando un cambio, ahí seguro que hay voz media. Sí. No, yo preguntaba si era siempre con C. No. Viste que hablamos de verbos como nacer, morir, florecer, que no son con C y tienen engordar, adelgazar, y tienen sujetos experimentantes, y hay construcciones medias también. ¿Ah? Porque en realidad hay diátesis también. Salvo con verbos como nacer o morir, que no tienen diátesis, son naturalmente voz media por su propio significado, o construcción media. Vos podés pensar que, por ejemplo, ese forraje engordó al ganado. El ganado engordó por el forraje. Y ahí hay voz media, hay diátesis, trasladaste el instrumento como complemento de instrumento, como un adjunto, y convertiste el complemento directo en el sujeto experimentador. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Esto de la nueva gramática que dices vos. ¿Cómo? Esto de la construcción media, diciendo vos, como que es un concepto que
Sí. Salvo en la, ¿cómo decías, en la gramática tradicional, en el esbozo? Sí, en la gramática tradicional, no en el esbozo tampoco. No. En el siglo XX como que con el estructuralismo y el funcionalismo es un tema que es un asunto que desapareció, digamos, pero por ejemplo, en las primeras gramáticas del español, Gonzalo Correas hablaba de voz media. ¿Se acuerdan que Gonzalo Correas fue citado por Alarcos? La gramática de Gonzalo Correas es una gramática de 1625 y hablaba de voz media. ¿Sí? Se está retomando ahora, sí, y hubo gramáticas posteriores a 1600, en 1700, 1800, 1900 que la trabajaban, inclusive gramáticas de la academia. ¿Sí? Y en esos papeles que vos decías, verbo como florecer, Sí. ¿el verbo es determinante en este tipo de construcción? Algunos verbos sí, porque son verbos intransitivos. Verbos como florecer, morir, nacer son verbos intransitivos que tienen naturalmente un sujeto experimentante. Es como ¿Sí? que le ayuden al razonamiento, que son verbos entonces. Claro, pero en otros casos como engordar o adelgazar, estás usando como intransitivo el verbo. Es decir, en la construcción media, otra característica que tiene, que no aparece y yo la voy a incluir acá, es la intransitividad. ¿Tá? Tanto en la pasiva como en la construcción media, los verbos se intransitivizan. Si surge por diátesis y no por la naturaleza intransitiva del mismo verbo como nacer o morir, y esto lo estoy diciendo sin diapositivas porque se me está ocurriendo en el momento, después lo incorporo, si surge por diátesis, el verbo se intransitiviza. Yo digo, por ejemplo, el forraje engordó al ganado, y convierto la oración, la invierto en sus valencias y digo, el ganado engordó por el forraje, yo ahí desaparezco el complemento directo. Lo hice desaparecer. Desapareció, por lo tanto el verbo se convirtió en intransitivo y en esa intransitivación el sujeto es experimentante. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en la pasiva también hay una intransitivización. ¿Por qué? Porque el complemento directo desaparece. El complemento directo pasa a ser sujeto y es un sujeto paciente. Desaparece el sujeto agente, pasa a complemento directo, a complemento agente, pero el complemento directo no está más. O sea, la pasiva y la construcción media son intransitivizadoras. Son construcciones que intransitivizan. Y salvo en el caso de algunos verbos naturalmente intransitivos, que no se construyen a través de diátesis en voz media, sino que naturalmente se usan como una construcción media, como florecer, nacer o morir, yo voy a tener una diátesis en la voz media también, ¿sí? Es decir, voy a tener una transformación. Acá lo que estoy haciendo es mostrar un poco las diferencias entre la pasiva con C y la construcción media. ¿Por qué? Porque en la construcción media yo voy a tener un verbo pronominal. ¿Ah? Es decir, yo puedo decir la noticia sorprendió a la población. Y puedo convertir la población, que es el complemento directo, en el sujeto experimentador y decir, la población se sorprendió. Pero ese C es un C paradigmático. ¿Ah? Porque
¿Por qué es paradigmático? Porque yo lo puedo conjugar, es decir, declinar en un me, un te o un se. Es un verbo pronominal. O sea, en la construcción media estoy pronominalizando el verbo. Yo puedo decir me sorprendí. ¿Ah? ¿Ven esto? Es un tipo de reflexiva impropia. ¿Por qué? Porque ese me no cumple ninguna función sintáctica. En cambio, en las reflexivas propias, ese pronombre, que es paradigmático también, se puede declinar, está cumpliendo una función. Es como se definen a sí mismos los oriundos de Campeche. Los oriundos de Campeche se definen a sí mismos. Ahí tengo una reflexiva propia y este se es el complemento directo. Lo definen, la definen. En cambio, yo acá, en me sorprendí, yo no digo me sorprendí a mí misma, me sorprendí, me pasó eso. Estoy experimentando un sentimiento, un cambio de estado, y ahí hay una voz media. El verbo está siendo conjugado en cualquiera de las personas, igual que en la voz pasiva, pero la diferencia que tiene con la pasiva con C es que la pasiva con C solo va a ser de tercera persona. En cambio, en la construcción media puede ser primera, segunda, tercera, cuando es una construcción media con C. Esa es la otra diferencia que tiene la construcción media con la pasiva. ¿Se entiende? O sea, en la construcción media yo puedo decir que el verbo es pronominal. ¿Ah? Es pronominal y además hay una construcción media. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa en el tercer texto? En el tercer texto lo que yo hice fue esto. Yo a ustedes no les entregué el texto pintado, pero lo que hice fue transformar, achicar, porque acá no me interesa, después lo pueden leer. El tercer texto es el de las arañas, ¿sí? Ese texto está contado con cierto humor, hay una cierta ironía, porque el propio enunciador, al propio enunciador le llama la atención esta locura por las arañas. Se le extraña, el enunciador realmente ahí está totalmente extrañado de que haya gente que se ocupe en la Facultad de Ciencias de estudiar los distintos tipos de arañas y que vea cuál es el beneficio que le provoca al hábitat tal araña y tal otra. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan, el texto está todo pintado. ¿Ah? Pinté de azul las pasivas. Los verbos están bien pintaditos, están iluminados con las letras y además tienen un resalte en un celestito. En azul también están todas estas letras que serían en realidad, están formando parte de fragmentos de oración o de oraciones que tienen como sujetos pacientes. Entonces, de alguna manera, esos o son pacientes sujetos o son pacientes complementos directos, pero está el contenido de pasividad por allí. Fíjense, por ejemplo, no lo tengo en diapositiva, pero ustedes lo tienen en los propios textos que recibieron, lo tienen escrito, y voy a leer de esos textos esta segunda oración. No se explica, está en la primera línea, ¿no? No se explica más allá de las dosis correspondientes de talento y suerte, por qué, a pesar de ser apenas algo más de 3 millones de personas, tenemos tantos títulos futbolísticos y ganamos la primera Copa del Mundo. ¿No? Y ahí aparecen otras cosas que no se explican. Y todas esas son pacientes
Por ejemplo, fíjense el tercer enunciado. Ni por qué tenemos entre nuestras filas a la mejor bailarina del ballet del planeta, etcétera, etcétera. Ahí hay un fragmento de oración, ¿verdad? Sin embargo, ese fragmento es el sujeto de no se explica. No se puede explicar eso, ni se explican esas cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos en el primer párrafo prácticamente convertido en estructuras pasivas, ¿sí? Hay una impersonal que es esta, escribieron, ¿sí? Que es del tipo de impersonalidad también semántica, porque en realidad es un sujeto muy genérico, ¿tá? No aparece el agente claro, ¿sí? Y después siguen apareciendo las formas pasivas. Y luego lo que yo hice fue pintar en amarillo esto, porque es la marca de la ironía, ¿sí? Sí, lo leíste muy bien. Hay una chicana para el lector, ¿verdad? Es decir, ahí se está comunicando el enunciador directamente con nosotros, como diciendo, sí, leíste muy bien, hay un interés especial por investigar sobre las arañas, ¿verdad? En el medio, una construcción media. Uruguay se convertirá en la sede del Congreso Internacional de Aracnología en febrero de 2022. ¿Ah? Gracias a esta fobia positiva por las arañas, Uruguay se convierte en el Congreso Internacional, en la sede del Congreso. Bueno, acá tenemos una construcción media, ¿verdad? Uruguay se convertirá, aparece Uruguay como algo que por sí solo, en realidad lo convirtieron, de tanto que estudiaron las arañas, convirtieron a Uruguay en la sede. Pero es la única construcción media. Después nos encontramos con impersonales de infinitivo, llegar hasta acá, una pasiva en el participio, integrada por científicos de todas partes, en donde aparece el complemento agente ahí, ¿sí? Aparecen zonas, hay una gran zona de impersonales en el medio, ¿verdad? Y luego otras pasivas al final. Pero el texto está todo teñido también de inagentividad, ¿sí? Esto es lo que nos permite de alguna manera, al no aparecer controladores claros, ¿verdad? No aparecer responsables claros, convierte a estos textos en textos objetivos, ¿sí? En textos en los que yo estoy enunciando determinada realidad y esa realidad que enuncio es ajena a mí. Aún en este caso en el que el enunciador se sorprende de la noticia y manifiesta, hay ciertas evaluaciones irónicas por parte del enunciador, aún en este caso hay una objetividad, hay una inagentividad presente en todo el texto. Lo que hay en este caso también hay muchas impersonales con haber, ¿tá? Y hay otras impersonales que tienen el sujeto en infinitivo, ¿sí? Pero en realidad la objetividad se muestra a través de estas formas. Entonces, el intento mío era justamente que ustedes vieran cómo se manifiestan en los textos las pasivas, las impersonales y las medias, porque en las tres lo que tienen en común es esa esencia de inagentividad que aparece clara, aún en las pasivas con complemento agente, porque el complemento agente desde el punto de vista pragmático aparece al final
y en realidad está como subsumido en una especie de complemento del tipo circunstancial o muy parecido a un circunstancial, que inclusive puede no estar, no es obligatorio que la pasiva esté. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dominan los pacientes en el texto este? Justamente porque lo que se busca es, en principio, lo mismo que con la aplicación Boki y con el tema de las palabras. Presentar esos estados de cosas, esos objetos, esos objetos que son como extraños a nosotros y que tenemos y yo los presento para que ustedes lo conozcan. ¿Sí? Pero lo presento de una manera inagentiva porque de esa manera logro como alejar a esa entidad que estoy presentando para que todo el mundo lo observe como quien observa a Alicia Boyena en el cuadro, ¿verdad? Entonces, esa inagentividad es la que predomina en los textos. Y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. La idea es que ustedes pregunten si tienen cosas para preguntar y abro también, abran los micrófonos en el interior porque todavía tenemos un ratito y podemos usarlo para preguntas que se les fueron generando en el correr de la charla. Carmen. Sí. Carmen, acá de acá de Tacuarembó, sí. De Tacuarembó te hablo. Me gustaría que repitieras las referencias de las iluminaciones que hiciste en el texto, porque me quedo con azul las pasivas y cuáles son las referencias de los otros colores. La media está en verde, ¿sí? Bien. Pero al recibir la diapositiva la van a recibir en colores, ¿sí? La media está en verde y la que está en rosadito es las construcciones impersonales. Bien. ¿Sí? Que pueden, son construcciones, claro, naturalmente las impersonales no aparecen demasiado coloreadas porque en las impersonales normalmente falta el paciente, ¿no? Son impersonales que no tienen agente ni paciente. Entonces, en ese caso yo no marcaba nada. Solamente marco el verbo, por eso se van a encontrar con este tipo de verbos. ¿Ves que estás viendo la diapositiva? Que están, digo, a no ser que sea una impersonal del tipo construcción de infinitivo, ¿tá? En donde aparece toda la construcción de infinitivo coloreada, te vas a encontrar nada más que con el verbo y su objeto directo o el verbo solo. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Tá? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Otra cosa que quería preguntarte, que me quedó hoy cuando hablamos de las funciones semánticas. Sí. El agente, es una duda que tengo siempre, ¿no? El agente que funciona como controlador, ¿no necesariamente tiene que ser animado? Porque me surgió la duda hoy cuando decía la institución, o algo así. Me queda siempre esa duda. El agente No, porque por ejemplo, en el caso de instituciones educativas o de instituciones que se supone que están conformadas por entidades humanas, por seres humanos con voluntad, obviamente ahí hay un controlador igual y vos tenés un sustantivo allí que no está, en realidad es menos humano, o sea, no es humano, la institución no es humana, pero quienes la dirigen y deciden son humanos, entonces ahí está controlando también. Ahí está, perfecto, ¿Ah? gracias. O sea, no es obligatorio que sea humano, Eso quería saber. o que sea animado. ¿Ah? Eso quería saber, ahí está, bárbaro. Puede haber, yo qué sé, un mono que rompa un objeto no es humano, pero no es humano, o que toque un botón en estos experimentos que les hacen hacer a los pobres monos, y bueno, lo tocó voluntariamente, lo tocó porque quiso. Ahí está.
Ahí está, bárbaro, gracias. O los perros cuando ladran voluntariamente y no me digan que los perros no piensan. Porque no, en una clase de facultad, buscando justamente la voluntad, no sé, era un ejemplo con perros, y me dice una alumna, me dice, bueno, pero los perros no piensan, entonces en ese caso no sería, no, a mí no me puede decir que los perros no piensan. Mis perros piensan, pero además cuando ladran porque quieren, entonces digo, son agentes, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Las otras salas, ¿no? En las otras salas, sí. Melo puede destapar el micrófono. Ahora podemos escuchar todo lo que ustedes digan. No aparece Melo. Se desconectaron. ¿Qué pasó? ¿Se desconectaron? Bueno, está. Entonces, eso es todo. Si no tienen más preguntas, seguro que no tienen más preguntas por acá. Si no tienen más preguntas por allá, me despido de todos. Por ahora. Por ahora.